Prueba tu habilidad una vez. Si eres bueno, podría quedarme embarazada de ti. En medio de la concurrida sala de emergencias, Jessica, una arrogante médica blanca, lanzó palabras llenas de desafío y desprecio hacia el joven médico residente mexicano. Alrededor, las risas de otros miembros del personal médico resonaron. Mientras tanto, Juan Manuel Reyes, quien era el centro de la humillación, solo pudo inclinar la cabeza aún más. Sin embargo, solo 30 minutos después, la misma mujer arrogante tembló y exclamó: «Doctor, ¿cómo obtuvo habilidades tan extraordinarias?». Toda la sala de emergencias quedó atónita ante la increíble actuación del médico residente mexicano, aparentemente ordinario. ¿Qué pasó? Si tienes curiosidad sobre la historia que está causando revuelo en la comunidad de madres en Estados Unidos, haz clic en el botón de suscripción y deja un comentario de que la medicina mexicana es la número 1 en el Centro Médico St. Mary, uno de los hospitales líderes en Manhattan, Nueva York, sala de emergencias. 7 a.m., el inicio del turno. Entre la ajetreada corriente de personas con batas blancas, un hombre caminaba en silencio, como si estuviera fuera de lugar. Era Juan Manuel Reyes, un médico residente mexicano de 28 años, con una estatura promedio de 175 centímetros y gafas de montura gruesa y negra. Su bata estaba más arrugada que la de los demás. Sus zapatos también estaban desgastados como si los hubiera usado durante años. Cuando llegó, los otros médicos residentes ya estaban reunidos, preparándose para la sesión informativa de la mañana. Excepto Juan, todos eran blancos. Él se paró en silencio en una esquina trasera. Algunas miradas lo recorrieron y luego se desviaron rápidamente. Sabía que hablaban de él, pero no reaccionó. Solo se concentró en la historia clínica. El clac-clac de los tacones resonó. Jessica White apareció a sus 35 años. Era la jefa de residentes. Su cabello rubio y brillante estaba recogido en un moño pulcro. Jessica tenía un poder considerable aquí, no solo por su competencia, sino también porque era la sobrina del jefe de departamento. Su bata estaba impecablemente planchada. En su cuello colgaba una gruesa cadena de oro. Sus orejas brillaban con aretes de diamantes. Todo en ella exudaba una apariencia especial y noble. La llegada de Jessica cambió por completo la atmósfera. Su mirada se detuvo donde Juan estaba en la esquina de la sala. Una sonrisa burlona asomó. «Oh, nuestro silencioso amigo mexicano también ha llegado, ¿eh?». Ella intencionalmente enfatizó las palabras amigo mexicano como si fuera algo inferior. Varios médicos residentes a su alrededor tuvieron que cubrirse la boca para ocultar su risa. «¿Cuál es tu nombre?». «Sus nombres mexicanos son tan difíciles de pronunciar. Nunca puedo recordarlos». «Juan Manuel Reyes», respondió él suavemente. «Ah, sí, Juan, pero tu inglés todavía suena muy torpe. Me preocupa que no puedas comunicarte con los pacientes, especialmente en situaciones de emergencia. Sabes, solo un malentendido de una palabra puede costarle la vida a alguien». En realidad, la habilidad de Juan con el inglés no tenía ningún problema. De hecho, usaba la terminología médica con más precisión que la mayoría de los residentes estadounidenses, pero debido a su personalidad tranquila y reservada, Jessica lo consideraba una debilidad. Además, Juan, ustedes los mexicanos valoran mucho la jerarquía, ¿verdad? Esto es Estados Unidos. Inclinarse tímidamente ante sus superiores hará que los pacientes se sientan inseguros. La sesión informativa comenzó. Todos informaron sobre sus pacientes. Los otros residentes presentaron con confianza, incluso haciendo bromas para animar el ambiente. Pero cuando fue el turno de Juan, la atmósfera se volvió tensa. Informó de manera precisa y concisa sobre el paciente a su cargo. Desde el diagnóstico hasta el proceso de tratamiento, todo fue perfecto. Sin embargo, Jessica aún trató de encontrar fallas. Tu comprensión de la situación del paciente es aceptable, pero parece que aún no te has adaptado completamente al sistema de salud de Estados Unidos. Seguro que es muy diferente al de su país, ¿verdad? He oído que allí todavía están muy atrasados, ¿es cierto? Fue una clara ofensa, pero Juan solo respondió: «Sí, me esforzaré más». Esto se repetía todos los días. A la hora del almuerzo, Juan a menudo se sentaba solo en una esquina,
comiendo la lonchera que traía de casa. Pero Jessica tampoco lo dejaba en paz. El olor de tu comida me quita el apetito. Esto es un hospital y también hay pacientes. Deberías evitar comer cosas con olores tan fuertes. Juan no dijo nada. Guardó silenciosamente su lonchera y fue a un pequeño parque detrás del hospital, sentándose en un banco de piedra fría para comer su lonchera ya fría, sin una sola queja. Lo peor era lo que sucedía frente a los pacientes. Cuando había pacientes blancos, Jessica se volvía aún más altanera. Nuestro hospital tiene muchos médicos estadounidenses excelentes. No se preocupe. Los trataré directamente, no este estudiante mexicano. Aunque Juan era un médico residente oficial y no un estudiante, Jessica intencionalmente lo menospreciaba. Los pacientes asentían con alivio, mientras Juan solo podía retroceder, asumiendo el papel de asistente. Algunos días incluso tenía que soportar insultos más directos. ¿Todos los hombres mexicanos son tan pequeños? Incluso en la guerra, tuvieron que pedir ayuda a Estados Unidos. ¿De qué pueden estar orgullosos? Cada vez que escuchaba esas palabras, el puño de Juan se apretaba. Una furia ardiente estallaba en su pecho, pero siempre se esforzaba por contenerla. No dejaba ver ninguna emoción en su rostro, continuaba con su trabajo. Jueves por la tarde, la sala de emergencias estaba más tranquila de lo habitual. Jessica estaba charlando con las enfermeras. Al ver a Juan pasar para organizar los expedientes médicos, una idea maliciosa brilló en su mente. Oigan todos, ¿por qué no le hacemos una pequeña broma a nuestro silencioso amigo mexicano? Las enfermeras rieron, mostrando su apoyo. Jessica se acercó a Juan. Juan, tus habilidades parecen ser bastante meticulosas, ¿no? Ante las palabras repentinas, Juan levantó la cabeza, encontrándose con la sonrisa burlona de Jessica. Pero tengo mucha curiosidad por algo. ¿Es verdad lo que dicen de los hombres mexicanos? Las enfermeras alrededor comenzaron a reírse. Juan sintió que algo andaba mal, pero permaneció en silencio. Jessica se volvió cada vez más insolente. Tus habilidades médicas las reconozco, pero ¿qué hay de tu hombría? Intentémoslo una vez y veamos qué tan bueno eres. Si eres bueno, podría quedarme embarazada de ti. Toda la sala de emergencias quedó en silencio de repente. Esto era claramente acoso sexual y discriminación racial. Algunas enfermeras mostraron preocupación, pero nadie se atrevió a intervenir. Jessica era la jefa de residentes y la sobrina del jefe de departamento. La cara de Juan se puso roja. Una mezcla de vergüenza e ira lo invadió. Apretó fuertemente el expediente médico, su mandíbula se endureció, pero no dijo nada. Oh, está rojo. ¿Vergüenza? ¿O enojo? Pero dime la verdad. ¿Tienes confianza? Las risas burlonas a su alrededor eran como agujas clavándose en los oídos de Juan. Innumerables pensamientos destellaron en su mente. Todas las humillaciones que había soportado durante tanto tiempo de repente se agolparon, convirtiéndose en una furia ardiente que le quemaba el pecho. Pero Juan permaneció en silencio. Solo pronunció un disculpe y se fue en silencio. Realmente los hombres mexicanos son aburridos, no se atreven a decir nada. Esa noche, Juan subió solo a la azotea del hospital. Desde el piso 11, la ciudad de Nueva York por la noche era espléndida, pero su corazón estaba revuelto. El viento frío le golpeaba la cara. Sus ojos brillaban con emociones complejas, ira, decepción y sobre todo, una profunda tristeza. Pero al mismo tiempo, tenía una razón para no poder caer. Juan sacó de su bolsillo una foto vieja. En ella, una mujer joven sonreía radiante. «Espera un poco más por mí, ¿sí?», susurró como si hablara consigo mismo. Ahora no es el momento. Por una razón que solo él conocía, tenía que soportar más. Sin embargo, el destino no parecía querer que esperara más. Al día siguiente, ocurriría un evento que lo cambiaría todo por completo. Viernes, 11 a.m. Para Juan, era el momento fatídico, pero aún no lo sabía. Continuó organizando los expedientes médicos en silencio, realizando su trabajo matutino como de costumbre. La sala de emergencias estaba particularmente concurrida hoy. Desde temprano en la mañana, hubo 2 accidentes de tráfico. Un hombre de 60 años con un ataque cardíaco y un indigente inconsciente por intoxicación alcohólica. Las enfermeras corrían de un lado a otro,
Los residentes también estaban ocupados con sus pacientes. Juan estaba monitoreando la condición de doña Elena, una paciente con dolor abdominal que había ingresado la noche anterior. Ella era una mujer mexicoamericana de 70 años, ingresada por un dolor abdominal intenso desde hacía varios días. Otros residentes la habían examinado inicialmente, pero no encontraron nada anormal y estaban monitoreando. Al ver a Juan, doña Elena se alegró visiblemente. «Oh, hola, joven doctor mexicano. Encontrarme con un compatriota aquí me da mucha tranquilidad». Juan sonrió ligeramente, revisando cuidadosamente su estado. Al reexaminar la región abdominal, sintió que algo andaba mal. Hubo un pequeño cambio que otros médicos habían pasado por alto. Revisó los resultados de los análisis de sangre meticulosamente. El recuento de glóbulos blancos estaba aumentando gradualmente. Inicialmente, dentro del rango normal, ahora estaba en niveles alarmantes. La mirada de Juan se volvió seria. Comenzó a interrogar a la anciana nuevamente, con más detalle. «Señora, ¿cuándo empezó a sentir dolor? Trate de recordar». «Bueno, hace unos 3 días, mi estómago se sentía incómodo, y ayer, el dolor era insoportable». Juan asintió. Continuó examinando el abdomen. Esta vez también observó cuidadosamente las expresiones de la anciana. Cuando presionó la parte inferior derecha del abdomen, no pasó por alto el leve fruncimiento de ceño de la anciana. Apendicitis aguda, cruzó por la mente de Juan. Determinó que se necesitaban más pruebas. Pero justo en ese momento, apareció Jessica. «¿Qué estás haciendo?», Juan dijo cautelosamente. «Estoy revisando a la paciente doña Elena. Podría tener apendicitis. Creo que deberíamos hacerle una tomografía computarizada». Jessica sonrió con desdén. «¿Una tomografía computarizada?». Michael ya la examinó y dijo que no había nada anormal. «¿Estás siendo demasiado ansioso? ¿O quieres que este hospital explote por los costos médicos? Pero el recuento de glóbulos blancos está aumentando y hay signos de dolor a la palpación. En su país, en México, les gusta hacer tomografías computarizadas a todos los pacientes. Esto es Estados Unidos. Tenemos que considerar los costos. ¿Qué pasa si pido el examen por mi cuenta y la compañía de seguros me reprende? ¿Asumirás la responsabilidad?». Las palabras de Jessica fueron respaldadas por las enfermeras alrededor. También pensaron que Juan estaba reaccionando de forma exagerada. Juan no pudo decir nada más. Era solo un residente de primer año, y Jessica era su superior. Solo denle más analgésicos y sigan monitoreando. Si hay quejas sobre costos de pruebas innecesarias, tú serás el responsable. Juan solo pudo asentir, pero por dentro aún estaba preocupado. La intuición de un médico le decía que algo andaba mal. Alrededor de las 2 p.m., Juan continuó revisando a doña Elena. Según las instrucciones de Jessica, le habían inyectado analgésicos y el dolor parecía haber disminuido. Pero a los ojos de Juan, todo seguía siendo anormal. «¿Cómo se siente, señora? Me duele menos que antes». El doctor Juan examinó nuevamente la región abdominal. Aunque los analgésicos habían reducido el dolor, el abdomen seguía rígido y la temperatura corporal de la anciana parecía estar aumentando ligeramente. En ese momento, Michael pasó y bromeó. «¿Todavía andas por ahí con la anciana?». Jessica dijo que solo era para monitorear. «No lo exageres». Juan no dijo nada, solo asintió, pero la preocupación seguía ahí. Recordó haber encontrado un caso similar en México. La apendicitis en personas mayores a menudo tiene síntomas poco claros. Si no se tiene cuidado, puede provocar peritonitis. 4 p.m. Mientras Juan atendía a otro paciente, de repente hubo un alboroto en una esquina de la sala de emergencias. Una enfermera exclamó asustada: «La paciente aquí muestra signos anormales». Juan corrió rápidamente. Era doña Elena. La anciana estaba pálida, sudando profusamente, su presión arterial bajaba, su pulso era rápido. «Señora, señora», pero ella ya estaba en un estado de semi-inconsciencia. El corazón de Juan latía con fuerza. La peor situación que había previsto había ocurrido. Jessica corrió. «¿Qué pasó? ¿Por qué de repente está así?». «El apéndice se ha roto, hay signos de peritonitis. Hay que llevarla al quirófano de inmediato», dijo Juan con urgencia.
pero Jessica seguía confundida. No tenía mucha experiencia tratando apendicitis, especialmente en personas mayores. No puede ser. Primero hagamos otra vez los análisis de sangre. No hay tiempo, hay que hacerle una tomografía y preparar la cirugía de inmediato. La voz de Juan era llena de súplica, pero Jessica seguía dudando. No quería admitir que había diagnosticado mal y puesto en peligro a la paciente. «Me estás dando órdenes. ¿Con qué autoridad me diriges?» Justo en ese momento, la condición de la anciana empeoró. La presión arterial bajó bruscamente, el pulso se debilitó. Juan no pudo esperar más. Inconscientemente apartó a Jessica a un lado, se lanzó hacia la anciana y comenzó a dar instrucciones a las enfermeras. Solución salina intravenosa de emergencia, preparen medicamentos para el corazón, contacten al quirófano para ver si se puede realizar una cirugía de emergencia. Las enfermeras instintivamente obedecieron las órdenes decisivas de Juan. Todos estaban sorprendidos por su actitud completamente diferente. Ya no mostraba su habitual reserva. Jessica gritó, «¿Qué demonios estás haciendo? Yo soy la doctora jefa aquí», pero Juan ignoró sus palabras, continuando atendiendo a la anciana. Sus movimientos eran precisos, sus juicios rápidos. Se había transformado en otra persona. ¿Se puede hacer una tomografía computarizada de inmediato? El técnico de rayos X asintió. «Sí, doctor». «Bien, señora, no se preocupe, aquí estoy». La voz de Juan estaba llena de una extraña confianza, como si hubiera pasado por situaciones como estas innumerables veces. La anciana, aunque aturdida, apretó la mano de Juan. Los resultados de la tomografía computarizada mostraron que, como se esperaba, el apéndice se había roto y había comenzado a causar peritonitis. El diagnóstico de Juan fue completamente preciso. La cara de Jessica estaba lívida. Debido a su error, la paciente casi pierde la vida, pero ella aún no quería admitirlo. Esto era impredecible. Los pacientes mayores a menudo tienen síntomas poco claros, pero las miradas del personal médico alrededor ya habían cambiado. Todos sabían que Juan había dado el diagnóstico correcto desde el principio. Al llevar a la anciana al quirófano, Juan exhaló un suspiro de alivio. Afortunadamente, no era demasiado tarde. La cirugía seguramente sería exitosa, pero si se hubieran demorado un poco más, las consecuencias habrían sido impredecibles. La enfermera Emily se acercó silenciosamente a Juan. «Juan, eres increíble. Si no fuera por ti, no sé qué habría pasado con la anciana». Juan negó con la cabeza. «Solo hice lo que tenía que hacer». Pero Emily continuó. «No, es realmente impresionante. ¿Cómo pudiste diagnosticar con tanta precisión, como un médico experimentado?» Juan no respondió. Solo miró por la ventana, con una expresión pensativa. El incidente de hoy había comenzado a revelar su verdadera capacidad, pero aún tenía que ser más cauteloso. Jessica, bajo las miradas de los residentes y enfermeras, se sintió avergonzada. Su error era demasiado obvio, y para empeorar las cosas, la persona que salvó a la paciente era el mismo residente mexicano al que ella solía despreciar. 6 p.m. Se informó la noticia de la exitosa cirugía de doña Elena. El jefe de cirugía bajó personalmente a la sala de emergencias para buscar a Juan. «Doctor Juan Manuel Reyes, ¿verdad? Un diagnóstico excelente. Casi fue peligroso». El elogio del jefe de cirugía hizo que la atmósfera en la sala de emergencias se volviera extraña. Todas las miradas se posaron en Juan, mientras que Jessica se sonrojó. Juan respondió humildemente. Afortunadamente no fue demasiado tarde, pero en su corazón, emociones complejas estaban surgiendo. El incidente de hoy había comenzado a revelar su capacidad oculta. Aunque solo era la punta del iceberg, sin duda, fue el comienzo del cambio. Al finalizar el turno, Juan se sentó solo en la cafetería del hospital. Un día largo y agotador, de repente Michael se acercó y se sentó con Juan. «Hoy estuviste increíble, realmente sorprendente». Juan levantó la cabeza. Era la primera vez que Michael le hablaba así. «¿Realmente solo eres estudiante de medicina en México? Algo no cuadra». Los ojos de Juan vacilaron un poco, pero rápidamente volvió a su expresión tranquila habitual. Solo fue suerte. Michael frunció el ceño, pero no preguntó más. Claramente sospechaba algo. Esa noche, Juan volvió a subir a la azotea del hospital.
Sabía que después de lo de hoy, su identidad se estaba revelando gradualmente, ya no podía ocultarla por completo. Volvió a sacar la foto de su bolsillo, la mujer de la foto seguía sonriendo radiante. «Perdóname, creo que tendré que hacerlo antes de lo previsto». El viento sopló y despeinó su cabello. «Mañana todo será diferente. A partir de hoy, su verdadera historia comenzará a desarrollarse». Lunes por la mañana, la atmósfera en el hospital había cambiado un poco. Después del incidente con doña Elena el viernes anterior, la forma en que todos miraban a Juan era completamente diferente. Las enfermeras lo saludaban más cortésmente en el pasillo. Algunos residentes también lo miraban con curiosidad. Sin embargo, la actitud de Jessica se volvió aún más fría. Su error había sido expuesto, y el hecho de haber sido humillada por un residente mexicano, al que solía despreciar, había herido su orgullo. Cada vez que Juan pasaba, ella intencionalmente evitaba su mirada, y, en la sesión informativa, sus ataques se volvieron más severos. «Doctor Reyes, lo del viernes pasado fue solo suerte, pero la medicina no es un juego de azar, requiere pensamiento sistemático y experiencia». Jessica intencionalmente dijo estas palabras frente a los otros residentes, como si quisiera menospreciar el diagnóstico preciso de Juan, considerándolo una mera coincidencia. Juan no dijo nada, solo asintió levemente, pero en sus ojos había algo diferente a antes, como si una fuerza latente en lo profundo de su ser estuviera despertando gradualmente. Martes por la tarde, otro incidente ocurrió en la sala de emergencias. Un hombre blanco de 50 años fue ingresado por dolor en el pecho, síntomas típicos de un ataque cardíaco, y Michael fue asignado como médico tratante principal. Sin embargo, debido a la falta de experiencia, Michael cometió un error en el diagnóstico inicial. Interpretó mal el electrocardiograma, pasó por alto el signo de elevación del segmento ST y solo diagnosticó angina de pecho simple. Solo le dio nitroglicerina al paciente y lo monitoreó. Pero cuando Juan miró el electrocardiograma, su expresión se endureció. «Este es un infarto agudo de miocardio. Se requiere intervención coronaria inmediata». En la mente de Juan, el tiempo corría rápidamente. Cada segundo que pasaba, el músculo cardíaco del paciente moría. Juan se acercó cautelosamente a Michael. «Si es posible, ¿podría revisar el electrocardiograma?». Michael respondió con irritación. «¿Para qué más? Es solo angina. Con nitro y monitoreo es suficiente». Pero Juan no se rindió. La vida del paciente estaba en peligro. Revisó el electrocardiograma una vez más con mucho cuidado. En la derivación 6, había una clara elevación del segmento ST, definitivamente un infarto de miocardio anterior. «Michael, esto parece ser un ataque cardíaco. Creo que deberíamos trasladarlo al centro cardíaco de inmediato». Michael respondió irritado. «Oye, ¿quién te crees que eres para decirme cómo diagnosticar? También sé leer un electrocardiograma». Justo en ese momento, la condición del paciente empeoró repentinamente. De repente perdió el conocimiento y se desplomó. Había comenzado la fibrilación ventricular. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Juan actuó por instinto. Inmediatamente se lanzó hacia el paciente y comenzó la reanimación cardiopulmonar. Sus movimientos eran precisos. La profundidad y velocidad de las compresiones torácicas eran perfectas, como si hubiera hecho esto miles de veces. «Preparen el desfibrilador y 1 miligramo de epinefrina». Juan dio instrucciones a las enfermeras. Su voz estaba llena de confianza y autoridad. Todos obedecieron automáticamente sus órdenes. Después de la desfibrilación, el ritmo cardíaco del paciente volvió. Juan contactó inmediatamente al centro cardíaco, solicitando la preparación para una intervención coronaria de emergencia. Todos los procedimientos se llevaron a cabo sin problemas y de forma natural. El personal médico alrededor no podía creer que el silencioso Juan pudiera manejar una situación de emergencia con tanta habilidad. En particular, sus habilidades de reanimación cardiopulmonar estaban a un nivel experto. Jessica llegó tarde y se enteró de la situación. «¿Qué pasó?». Michael respondió confundido. El paciente se desplomó de repente. Juan le dio primeros auxilios. La cara de Jessica se desfiguró. Una vez más, Juan apareció en el momento crítico y salvó al paciente. Además, corrigió el error de Michael.
Después de que el paciente fue trasladado al centro cardíaco, la atmósfera en la sala de emergencias se volvió extraña. Todos miraban a Juan con otros ojos. Un residente de primer año había demostrado una habilidad que iba más allá de lo normal. La enfermera Emily le dijo a Juan en voz baja: «Juan, eres realmente bueno. Una reanimación cardiopulmonar tan perfecta, como un experto». Juan respondió humildemente: «Solo trato de aprender en la escuela». Pero Emily negó con la cabeza: «No, no es así. Tus movimientos, tus juicios, todo es como un médico experimentado. ¿Realmente solo eres un estudiante de medicina en México?». Antes de que Juan pudiera responder, Jessica intervino: «Emily, no lo sobreestimes. Solo está siguiendo el libro. No es gran cosa». Pero las miradas de todos habían cambiado visiblemente. Esta era la segunda vez. Ya no podía ser una coincidencia. Su manejo era demasiado preciso y experto. Otro evento increíble ocurrió. Una mujer embarazada de 30 años fue ingresada en la sala de emergencias. A las 36 semanas de embarazo, de repente comenzó a sangrar. El obstetra aún no había llegado. La sala de emergencias tuvo que manejarlo temporalmente. Jessica asumió la responsabilidad, pero carecía de experiencia en situaciones obstétricas de emergencia. Observó la condición de la paciente, pero no pudo dar un diagnóstico preciso. Ruptura de membranas, placenta previa o alguna otra causa. No pudo determinarlo. Juan observaba desde un lado. Tan pronto como miró el abdomen de la mujer embarazada, sus ojos se volvieron agudos. La forma y dureza del útero, el sangrado, todo indicaba la posibilidad de un desprendimiento de placenta, una situación extremadamente peligrosa. El desprendimiento de placenta amenaza la vida tanto de la madre como del bebé y podría requerir una cesárea de emergencia de inmediato. Pero Jessica aún dudaba. Juan se acercó cautelosamente. «¿Podría ser un desprendimiento de placenta?». Jessica espetó: «¿Soy yo una especialista en obstetricia? No dé diagnósticos arbitrariamente». Pero justo en ese momento, la condición de la paciente empeoró. El sangrado aumentó repentinamente. La presión arterial comenzó a bajar. El ritmo cardíaco fetal también era inestable. La situación era realmente urgente. Juan no pudo soportarlo más. La vida de la paciente estaba en peligro. Apartó a Jessica a un lado y se acercó directamente a la paciente. «Enfermera, llamen inmediatamente al residente de obstetricia. Pidan al quirófano que prepare una cesárea de emergencia. También preparen transfusión de sangre». Las instrucciones de Juan fueron precisas y rápidas. Las enfermeras comenzaron a seguir. Jessica intentó protestar, pero la situación era demasiado crítica. Juan implementó todas las medidas para estabilizar la condición de la paciente. Administración de líquidos, suministro de oxígeno, monitoreo continuo, todo fue perfecto, como si un obstetra especialista estuviera trabajando. 10 minutos después, llegó el residente de obstetricia. Al comprender la situación, inmediatamente ordenó el traslado de la paciente al quirófano. Elogió el diagnóstico y el manejo inicial de Juan como perfectos. ¿Quién hizo el manejo inicial? Increíble, un poco más tarde, y habría sido peligroso. Todas las miradas se posaron en Juan. Esta era la tercera vez. Ya no podía ser una coincidencia. Su capacidad excedía con creces el nivel de un residente de primer año. La cara de Jessica se puso pálida. Sus errores consecutivos fueron corregidos por Juan. Ya no podía considerarse una coincidencia o suerte. La hora del almuerzo del jueves, los rumores sobre Juan se extendieron entre los residentes. Algo anda mal. Sus habilidades son demasiado buenas. ¿Realmente es solo un estudiante de medicina? Michael se acercó directamente a Juan para preguntarle: «Juan, dime la verdad, ¿realmente solo eres un estudiante de medicina en México? Pareces tener mucha experiencia». Juan dudó un momento. Ocultarlo por completo ya no era fácil, pero aún no era el momento de revelarlo todo. «En México, tuve un poco de experiencia». La respuesta fue vaga, pero Michael sintió que había un secreto más grande. Sin embargo, no preguntó más. Esa noche, Jessica fue a la oficina del jefe de departamento, el Dr. Thompson. No podía dejar a Juan tranquilo. Su posición estaba amenazada. «Tío, hay un residente mexicano llamado Juan Manuel Reyes. Algo anda mal. Sus habilidades son demasiado buenas. Es muy sospechoso». El Dr. Thompson mostró interés.
¿Algo anda mal? Recientemente ha manejado perfectamente casos difíciles. No es el nivel de un residente de primer año. Podría haber mentido en su currículum. El Dr. Thompson pensó un momento. Recientemente también había escuchado elogios sobre Juan. El jefe de cirugía lo elogió. Las enfermeras también lo valoraron mucho, pero las palabras de Jessica también tenían sentido. Está bien, lo revisaré. Jessica sonrió con satisfacción. Pensó que, cualquiera que fuera la identidad de Juan, sería expuesta, pero ella aún no sabía cuán increíble era la verdadera identidad de Juan, y pronto, todo saldría a la luz. Viernes por la mañana, en la oficina del Dr. Thompson, se llevaba a cabo una reunión importante. A pedido de Jessica, la investigación sobre los antecedentes de Juan ya tenía resultados. Sin embargo, los resultados fueron completamente diferentes de lo que Jessica esperaba. Revisé el expediente de Juan Manuel Reyes. Todo es normal. Graduado de la Universidad de Medicina y Farmacia de la Ciudad de México, con excelentes resultados. Cartas de recomendación perfectas. No hay nada sospechoso, dijo el doctor Thompson mientras hojeaba el expediente. Jessica estaba confundida. Estaba segura de que algo andaba mal, pero en los papeles no había ningún problema. Sin embargo, ella no se dio por vencida. Pero tío, en realidad es muy extraño. Está realizando tareas a un nivel que un residente de primer año no podría hacer. El Dr. Thompson pensó un momento. De hecho, recientemente también había escuchado rumores sobre Juan. El jefe de cirugía también lo elogió, las enfermeras también lo valoraron mucho, así que lo mejor era verificarlo directamente. Hoy, si hay un caso particularmente difícil, se lo asignaremos a Juan Manuel Reyes para poner a prueba sus habilidades. Jessica se regocijó en secreto. Finalmente tenía la oportunidad de exponer la verdadera cara de Juan. Estaba segura de que, ante un caso difícil, por mucho que intentara ocultarlo, su verdadera naturaleza se revelaría. 2 p.m., una situación impactante ocurrió en la sala de emergencias. Un grave accidente de tráfico resultó en el ingreso simultáneo de 6 pacientes graves. Un camión chocó en cadena con 3 coches. Todos los pacientes estaban en estado crítico. La sala de emergencias se transformó instantáneamente en un campo de batalla. El personal médico se dividió para atender a los pacientes, realizando primeros auxilios. Jessica intencionalmente le asignó a Juan el paciente más grave, un hombre de 40 años inconsciente debido a múltiples traumatismos. El paciente tenía traumatismo cráneoencefálico, traumatismo torácico y abdominal. Una situación tan compleja que no se sabía por dónde empezar. Casos de múltiples traumatismos como estos, incluso los expertos experimentados, dudaban. Jessica predijo que Juan se confundiría, pero su reacción fue completamente diferente. Tan pronto como vio al paciente, evaluó la situación con calma. Los ojos de Juan cambiaron. La timidez y reserva habitual habían desaparecido, reemplazadas por una mirada aguda y concentrada que escaneó rápidamente la condición del paciente. Su mano naturalmente verificó la arteria carótida del paciente, al mismo tiempo que evaluó el estado respiratorio y el nivel de conciencia. Comenzó una evaluación preliminar, asegurando la vía aérea, verificando la saturación de oxígeno. Juan dio instrucciones a la enfermera. Su voz estaba llena de confianza, sin la menor duda. La respiración del paciente es inestable. Es muy probable que tenga un neumotórax. Atención. Juan inmediatamente solicitó la preparación para un drenaje torácico, al mismo tiempo que auscultaba los pulmones. El murmullo vesicular derecho disminuyó claramente. Neumotórax. Atención. Hay que colocar un tubo de tórax de inmediato. Prepárense. Las instrucciones de Juan hicieron que las enfermeras actuaran rápidamente, pero Jessica intervino. Espera, ¿qué vas a hacer? Colocar un tubo de tórax es demasiado peligroso. Llama al cirujano. Ya no hay tiempo, dijo Juan con determinación. La presión arterial del paciente estaba cayendo rápidamente. El neumotórax. Atención, estaba comprimiendo el corazón. Juan no podía dudar más. Rápidamente desinfectó el sitio de inserción del tubo y aplicó anestesia local. Sus movimientos fueron precisos y naturales, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Con un bisturí, hice una incisión, usando una pinza hemostática para penetrar la capa muscular. Tan pronto como se insertó el tubo de drenaje,
Se escuchó un silbido. El aire fue liberado. La descompresión fue exitosa. La presión arterial del paciente comenzó a estabilizarse. El personal médico alrededor estaba asombrado. Colocar un tubo de tórax es un procedimiento que incluso los médicos experimentados deben realizar con cautela, pero Juan lo hizo de forma tan natural como si fuera algo rutinario. Pero Juan no se detuvo ahí. Inmediatamente pasó a examinar la región abdominal. Abdomen distendido, doloroso a la palpación, alta probabilidad de hemorragia interna. Traigan el ultrasonido FAST aquí. Juan ordenó. FAST es un método de ultrasonido rápido para detectar hemorragia interna en pacientes traumatizados. Sin embargo, también es una técnica que requiere experiencia. Juan usó el transductor de ultrasonido con habilidad. Escaneó el abdomen superior derecho, izquierdo y la pelvis. Se vio líquido libre en la cavidad abdominal. Definitivamente hemorragia interna. Confirmada hemorragia interna. Preparen cirugía de emergencia. El diagnóstico de Juan fue preciso y su manejo rápido. Al mismo tiempo, también solicitó la preparación para una transfusión de sangre. El Dr. Thompson presenció todo el proceso. Cada vez más, no podía ocultar su asombro. Que un residente de primer año pudiera manejar perfectamente a un paciente con múltiples traumatismos tan complejos era inimaginable. Finalmente, Juan evaluó el traumatismo cráneoencefálico, verificó los reflejos pupilares y realizó exámenes neurológicos. Afortunadamente, no había signos de hemorragia cerebral, pero definitivamente había una conmoción cerebral. Una vez completadas todas las evaluaciones y el manejo, el paciente fue trasladado al quirófano en condición estable. Gracias al juicio rápido y preciso de Juan, la vida del paciente fue salvada. Cuando la sala de emergencias volvió a la calma, todas las miradas se posaron en Juan. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Un silencioso residente mexicano había realizado perfectamente un manejo de traumatismos a nivel de experto. El Dr. Thompson se acercó a Juan. Dr. Reyes, es realmente sobresaliente, pero ¿cómo pudo colocar un tubo de tórax con tanta habilidad? Juan dudó un momento. Ocultarlo por completo ya no era posible. Tuve un poco más de experiencia en México. ¿Un poco? Las habilidades que acabas de mostrar requieren al menos 10 años de experiencia. Dime la verdad. Los ojos de Juan vacilaron. Ya no podía evadir con una respuesta vaga. Todo el personal médico alrededor lo miraba fijamente. Jessica no perdió esta oportunidad. Así es, tío. Definitivamente hay algo que oculta. No es el nivel de un residente de primer año. Justo en ese momento, la puerta de la sala de emergencias volvió a sonar. Otro paciente de emergencia fue ingresado. Esta vez era un paciente en paro cardíaco. El equipo de emergencias había realizado reanimación cardiopulmonar en la ambulancia, pero sin resultados. ¿Quién se hará cargo?, preguntó el Dr. Thompson. Todas las miradas se dirigieron a Juan. Después de lo que acababa de demostrar, todos naturalmente esperaban mucho de él. Pero un paciente en paro cardíaco es un caso aún más difícil. Juan dudó un momento, pero la vida del paciente estaba en peligro. No podía demorar más. Yo lo haré. A partir de ese momento, Juan se transformó por completo en otra persona. La tranquilidad y negatividad habituales habían desaparecido. Sus ojos eran agudos, sus movimientos precisos, como un médico forjado en el campo de batalla. Al recibir la reanimación cardiopulmonar, Juan evaluó rápidamente la condición del paciente. El electrocardiograma mostró fibrilación ventricular. Se requería desfibrilación. Todos atrás. Choque. Las instrucciones de Juan estaban llenas de confianza. Después de que el primer choque no dio resultados, inmediatamente administró medicamentos. 1 miligramo de epinefrina, 300 miligramos de amiodarona. Su elección y dosificación de medicamentos fueron perfectas. Dominaba las guías de reanimación cardiopulmonar avanzada. Después del segundo choque, el corazón del paciente comenzó a latir nuevamente. Todos exhalaron un suspiro de alivio. Pero Juan no se detuvo ahí. Continuó implementando todas las medidas hasta que el paciente estuvo completamente estable. Después de que el paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, la sala de emergencias quedó en completo silencio.
Todos miraban fijamente a Juan. Nadie podía considerarlo un residente de primer año normal. El doctor Thompson se acercó de nuevo. «Doctor Reyes, ahora tiene que decirme la verdad. ¿Quién es usted?». Juan suspiró. Se dio cuenta de que ya no podía ocultarlo, pero aún no estaba listo para contarlo todo. «Fui médico especialista en México». Una frase que dejó a toda la sala de emergencias en silencio, pero eso era solo el comienzo. La verdadera historia de Juan acababa de empezar. La sala de emergencias quedó en silencio. La confesión de Juan dejó a todos atónitos. ¿Ya era médico especialista en México? Esa afirmación era difícil de creer. Si es así, ¿por qué vino a Estados Unidos como residente? ¿Qué había pasado realmente? El doctor Thompson fue el primero en hablar. Dice que ya era médico especialista en México. Entonces, ¿por qué está haciendo la residencia aquí? ¿Y por qué ocultó ese hecho? Juan inclinó la cabeza. Sabía que ya no podía evitarlo. Pero contar todo era un recuerdo demasiado doloroso. Por una razón personal, Jessica preguntó bruscamente. ¿Qué razón personal? Ocultó su estatus de médico especialista para entrar aquí como residente. Esto es claramente un fraude. El personal médico alrededor comenzó a murmurar. Las palabras de Jessica también tenían sentido. Ocultar experiencia profesional para ser residente era claramente un problema. Sin embargo, el doctor Thompson tenía otro pensamiento. Había presenciado directamente la capacidad de Juan. Simplemente haber sido un médico especialista en México no podía explicar muchas cosas. Espere, Jessica. Piense en lo que acaba de demostrar el doctor Reyes. Colocación de tubo torácico, ultrasonido FAST, reanimación cardiopulmonar avanzada. Este no es solo el nivel de un especialista, es una habilidad que solo se puede adquirir después de muchos años de experiencia. Las palabras del doctor Thompson hicieron que todos asintieran. De hecho, lo que Juan demostró superaba con creces el nivel de un médico especialista común, especialmente su habilidad en el manejo de pacientes traumatizados. Era algo que solo se podía adquirir después de muchos años trabajando en un centro de traumatología. Doctor Reyes, quiero que me diga la verdad. ¿Qué trabajo hacía en México? Juan sacó de su bolsillo una foto vieja. Miró a la mujer sonriendo radiante en la foto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Parecía que había llegado el momento de decir la verdad. Fui médico de emergencias en México. Pero no solo eso. La voz de Juan tembló. Decir la verdad que había ocultado durante tanto tiempo no fue fácil. Participé en la organización Médicos Sin Fronteras durante 5 años, trabajando en zonas de conflicto en África, Oriente Medio y Asia. Esta vez, todos estaban realmente en shock. Médicos Sin Fronteras, una organización de personal médico que opera en los lugares más peligrosos del mundo. Trabajar allí durante 5 años significaba que había adquirido una experiencia inimaginable. El doctor Thompson preguntó sorprendido. 5 años en Médicos Sin Fronteras. ¿Entonces trabajó en zonas de guerra? Juan asintió. Siria, Afganistán, Congo. Operé en lugares bombardeados. Salvé pacientes donde explotaban bombas. Algunos días tuve que operar a 30 personas. La atmósfera en la sala de emergencias cambió por completo. El secreto de la increíble habilidad de Juan había sido revelado. Con 5 años de experiencia forjada en el campo de batalla, todo lo que había demostrado hoy podía explicarse. Jessica también estaba sin palabras. Haber participado en Médicos Sin Fronteras era uno de los honores más altos en la medicina. Ella no podía criticar arbitrariamente a una persona así, pero ¿por qué ocultó esa experiencia para ser residente aquí?, preguntó la enfermera Emily con cautela. La expresión de Juan se volvió sombría. Esa era la parte más dolorosa de la pregunta. Volvió a mirar la foto en su mano. Ella era mi prometida. La voz de Juan se desvaneció. Ella también era médica. Nos conocimos en Médicos Sin Fronteras. Trabajamos juntos en Siria. Su voz se quebró. Un recuerdo demasiado doloroso. El hospital fue bombardeado. Yo estaba afuera, y ella estaba operando. No pude salvarla. La sala de emergencias quedó en silencio. Todos podían sentir el dolor de Juan, la angustia de alguien que había perdido a su ser querido. Después de eso, no pude seguir siendo médico. Al ver a los pacientes, la recordaba. Al entrar al quirófano, los recuerdos de ese día volvían. Juan continuó.
así que volví a México y dejé la profesión. Durante un año no hice nada, pero sus últimas palabras seguían resonando en mis oídos. ¿Qué dijo ella?, preguntó el doctor Thompson con cautela. No abandones la medicina, salva a más personas. Así que decidí empezar de nuevo, pero ya no era el de antes. Vine a Estados Unidos con la mentalidad de aprender desde cero. Ahora todos entendían por qué Juan era tan silencioso, por qué había intentado ocultar sus habilidades y por qué sus ojos siempre estaban tan tristes. Todo había sido explicado. Emily, con lágrimas en los ojos, dijo: «Así que por eso siempre fue tan callado». No lo sabíamos. Lo sentimos mucho. Pero Jessica todavía tenía dificultades para aceptarlo. Se dio cuenta de lo cruel que había sido, especialmente con el acoso sexual de la vez anterior. Eso era imperdonable. El doctor Thompson le dijo a Juan: «Doctor Reyes, no, doctor Juan Manuel, es usted una persona increíble. Haber pasado por tanto dolor y aún así elegir el camino de la medicina, realmente lo admiro». Juan negó con la cabeza. «Todavía no soy el de antes. Todavía tengo mucho miedo, miedo de perder pacientes, miedo de volver a fallar. Pero mire a los pacientes que ha salvado hoy. Si no fuera por su habilidad y experiencia, no habrían sobrevivido». Justo en ese momento, la puerta de la sala de emergencias volvió a sonar. Las familias de los pacientes que Juan había tratado hoy llegaron. La nieta de doña Elena, la esposa del paciente con ataque cardíaco, el esposo de la mujer embarazada, todos vinieron a agradecer a Juan. «Gracias a usted mi abuela fue salvada. Realmente le agradecemos, doctor. Si no fuera por usted, no sé qué habría sido de mi esposa. Nunca lo olvidaré». Las continuas palabras de agradecimiento hicieron que los ojos de Juan se llenaran de lágrimas nuevamente. Por este momento había vuelto a ser médico, como sus últimas palabras, para salvar a más personas. Jessica presenció todo esto y se sintió avergonzada. Se dio cuenta de que había estado cegada por los prejuicios, que había visto a Juan de forma limitada. Quería acercarse a Juan, pero sus piernas no podían moverse. El doctor Thompson tomó una decisión. «Doctor Juan Manuel, a partir de ahora reconoceremos oficialmente su experiencia. Con su experiencia de Médicos Sin Fronteras, merece el mejor trato en este hospital». Pero Juan negó con la cabeza. «No, señor, todavía quiero ser residente. Creo que todavía tengo mucho que aprender, especialmente cómo comunicarme con los pacientes». Su humildad conmovió a todos. Aunque ya tenía suficiente habilidad y experiencia, no perdió su actitud de aprender. Esa noche, Juan volvió a subir a la azotea del hospital, pero esta vez no estaba solo. Emily, Michael y varias otras enfermeras estaban allí con él. Realmente admiraban a Juan. «Juan, a partir de ahora te trataremos bien. Realmente lo siento por antes». Michael se disculpó sinceramente. Juan sonrió ligeramente. Era la primera vez que sonreía de verdad en mucho tiempo. «No pasa nada. Al contrario, yo soy quien debe disculparse por no haber dicho la verdad desde el principio». El viento sopló y despeinó su cabello. Juan miró al cielo, hablando en silencio con ella, pero todo aún no había terminado. Jessica todavía luchaba por aceptarlo, y un desafío aún mayor esperaba. ¿Podría Juan superar por completo el pasado y comenzar una nueva vida? A la mañana siguiente, la atmósfera en el hospital había cambiado por completo. La verdadera identidad de Juan se extendió, y todo el personal médico lo miraba con profundo respeto. Haber participado en la organización Médicos Sin Fronteras era uno de los honores más altos en la medicina. Las enfermeras, al pasar junto a Juan en el pasillo, lo saludaban cortésmente. Los médicos de otros departamentos también lo miraban con interés. Sin embargo, solo Jessica era diferente. Pasó toda la noche en vela. Lo cruel que había sido con Juan, especialmente esas palabras insultantes de acoso sexual, la atormentaban. Decir esas palabras a alguien que sufría por la pérdida de su ser querido en una tragedia. Eso era insoportable. En la sesión informativa de la mañana, Jessica era muy diferente de lo habitual. Habló menos, y cuando Juan informaba sobre un paciente, ella tampoco lo criticó. Al contrario, bajó la cabeza, como si estuviera evitando la mirada. Los otros residentes también encontraron extraña esta actitud de Jessica. Juan notó el cambio en Jessica, pero no dijo nada. Continuó con su trabajo en silencio, pero había una diferencia con antes. Ya no era tímido,
y se esforzaba por comunicarse más activamente con los pacientes. Alrededor de las 10 a.m., un paciente especial fue ingresado en la sala de emergencias. Una niña mexicoamericana de 7 años se cayó en el parque y se golpeó la cabeza. La niña estaba consciente, pero no paraba de llorar. Sus padres estaban extremadamente preocupados. Michael era el médico tratante principal, pero como la niña no paraba de llorar, no podía examinarla. Especialmente, la madre de la niña intentaba consolarla en español, pero Michael no entendía nada. ¿Alguien habla español?, preguntó Michael irritado. Justo en ese momento, Juan se acercó en silencio. «Permítanme ayudar». Cuando Juan se acercó a la niña, la situación cambió inmediatamente. Usó un español suave para consolar a la niña y a sus padres. «No pasa nada, mi niña. El doctor te curará todo el dolor, ¿sí? No tengas miedo». La voz cálida de Juan hizo que la niña dejara de llorar. Los padres de la niña también suspiraron aliviados. Solo con la presencia de un médico mexicano, se sintieron mucho más tranquilos. Juan examinó cuidadosamente a la niña. Mientras realizaba el examen neurológico, continuó hablando con ella. En lugar de usar jerga médica seca, explicó con palabras fáciles de entender. «Si te duele algo, solo indícale al doctor. ¿Sí? ¿Aquí? ¿O aquí?». La niña confió en Juan y respondió honestamente. Los resultados del examen mostraron que, afortunadamente, no había una lesión cerebral grave, pero sí una leve conmoción cerebral que requería observación durante aproximadamente un día. Juan explicó la situación detalladamente a los padres de la niña, no solo desde el punto de vista médico, sino que también les dio instrucciones cuidadosas sobre qué tener en cuenta al regresar a casa. Los padres de la niña estaban muy agradecidos. Jessica había presenciado todo el proceso. Al ver cómo Juan trataba al paciente y a su familia, vio la imagen de un verdadero médico. No solo tenía una excelente capacidad profesional, sino también un corazón sincero que se preocupaba y cuidaba a los pacientes. A la hora del almuerzo, Jessica se armó de valor para acercarse a Juan. Había estado pensando toda la mañana. Sabía que tenía que disculparse, pero no sabía cómo empezar. «Juan, ¿podrías darme un momento?». Juan levantó la cabeza, notó que la expresión de Jessica era muy diferente a la habitual. «Sí, ¿qué pasa?». Jessica comenzó a hablar temblorosamente. «Quiero disculparme por todo lo anterior. Realmente lo siento». Juan se sorprendió. No podía creer que Jessica se estuviera disculpando. «Lo que te dije antes es realmente imperdonable, especialmente esa palabra de acoso sexual». La voz de Jessica tembló. Al recordar lo que había hecho, se sintió realmente avergonzada y culpable. «Después de saber que habías participado en Médicos Sin Fronteras, me di cuenta de lo estúpida y llena de prejuicios que era». Decir esas palabras a alguien que sufre por la pérdida de su ser querido. Juan escuchó a Jessica en silencio. Sintió su sincero arrepentimiento. «Jessica, está bien, no pasa nada. Lo que hice es absolutamente imperdonable. Eres una persona digna de respeto, y yo soy realmente terrible». Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas. Desde que nació, nunca se había sentido tan avergonzada. Juan dijo amablemente: «Yo tampoco fui honesto desde el principio. Es comprensible que me hayan malinterpretado por ocultar mi pasado. No, ese era tu derecho. Ocultar un pasado tan doloroso es natural. Y yo». Jessica no pudo continuar. Una vez más se dio cuenta de lo cruel que había sido su acción. Juan pensó un momento y luego le dijo a Jessica: «Jessica, para ser honesto, al principio me dolió mucho. Tus palabras me dolieron mucho». La cara de Jessica se puso aún más pálida, pero quizás también fue un proceso necesario para mí. Me ayudó a ser más fuerte. La tolerancia de Juan hizo que Jessica se sintiera aún más culpable. Se dio cuenta de lo mal que había tratado a una persona tan buena. «Juan, de verdad lo siento. A partir de ahora cambiaré. Lo prometo». Juan sonrió ligeramente. «Gracias. Solo esa intención es suficiente». Justo en ese momento, otra situación de emergencia ocurrió en la sala de emergencias. Un accidente en una obra de construcción. Un paciente grave fue ingresado, con sospecha de lesión de columna vertebral, una situación peligrosa. Esta vez, Jessica fue la primera en actuar. «Yo me encargaré». «Juan, ¿puedes ayudarme?». Juan asintió.
Los dos colaboraron para tratar al paciente. Jessica escuchó humildemente los consejos de Juan, y Juan no dudó en compartir su experiencia. Después de que la condición del paciente se estabilizó, Jessica agradeció sinceramente a Juan. Si no fuera por ti, realmente habría sido muy difícil. Gracias. Otros miembros del personal médico que presenciaron todo el proceso se conmovieron, vieron la imagen de Jessica y Juan convirtiéndose en verdaderos colegas. Por la tarde, Jessica se reunió con Juan en privado. Quería expresar los pensamientos que había tenido durante todo el día. Juan, realmente quiero cambiar. Quiero convertirme en un verdadero médico como tú. Juan inclinó la cabeza. Para ser honesta, antes me basaba más en mi familia que en mi capacidad. Mi tío es el jefe de departamento, solo creía en eso y me volví arrogante. Pero al verte, entendí lo que es la verdadera capacidad. La confesión de Jessica fue sincera. A través de Juan, se dio cuenta de su inmadurez. También quiero trabajar en lugares como Médicos Sin Fronteras. Quiero ayudar a pacientes realmente necesitados. ¿Qué debo hacer? Juan se sorprendió. No esperaba que Jessica realmente quisiera cambiar tanto. Es realmente difícil. También es peligroso. Hay que renunciar a todo. No importa. También quiero hacer un trabajo significativo. Como tú, quiero ayudar a quienes realmente lo necesitan. Juan sintió la sinceridad de Jessica. Sabía que realmente quería cambiar. Entonces, preparémonos juntos. Yo te ayudaré. La cara de Jessica se iluminó. Muchas gracias. Esa noche, los dos se quedaron hasta tarde juntos. Juan le contó a Jessica en detalle su experiencia en Médicos Sin Fronteras. Jessica escuchó y aprendió seriamente. Juan, realmente te agradezco. Gracias a ti, supe qué tipo de médico debo ser. Juan también estaba feliz. Jessica, quien alguna vez fue su enemiga, ahora se había convertido en una verdadera colega. Y sobre todo, el hecho de poder ayudar a los demás lo enorgullecía. Pero todo aún no había terminado. Un desafío mayor esperaba y podría Juan superar por completo el trauma psicológico de su pasado. Pasó una semana. La atmósfera en el hospital se había renovado por completo. La imagen de Juan y Jessica, trabajando juntos, había conmovido a todo el personal médico, y su colaboración se había convertido en una leyenda en la sala de emergencias. Especialmente, cada vez que había un caso difícil, su combinación producía resultados asombrosos. Sin embargo, Juan aún tenía algo que no podía superar por completo. Entrar al quirófano. Manejaba perfectamente los casos en la sala de emergencias, pero entrar al quirófano con los pacientes seguía siendo un miedo. Los recuerdos de ese día, los recuerdos de perder a su ser querido en ese quirófano, aún eran demasiado vívidos. Martes por la tarde, un paciente de emergencia grave fue ingresado. Un paciente con una herida penetrante en el abdomen debido a un accidente de motocicleta, con mucha pérdida de sangre, requería cirugía de emergencia de inmediato. Juan había manejado inicialmente el caso perfectamente, pero el equipo de cirugía tardó en preparar el quirófano. Doctor Juan Manuel, ¿podría acompañarnos al quirófano para ayudarnos?, pidió el jefe de cirugía a Juan, resultado del reconocimiento de su capacidad. Sin embargo, el rostro de Juan se puso pálido de inmediato. Solo con escuchar las palabras quirófano, su corazón latió con fuerza, sus manos temblaron. Los recuerdos de ese día volvieron como un video en cámara lenta. El sonido de no pudo salvambas. El techo derrumbándose y la imagen de ella a quien no pudo salvar. Debo quedarme en la sala de emergencias para atender a otros pacientes. Juan se negó torpemente. El jefe de cirugía se sorprendió. Con esa habilidad, él sería de gran ayuda en el quirófano. ¿Por qué se negó? No podía entenderlo. Jessica notó el cambio en Juan. Su expresión inusual le dijo que había un trauma psicológico profundo. Tengo que cuidar a los otros pacientes. El último paciente fue operado por el equipo de cirugía solo, y afortunadamente fue un éxito. Sin embargo, Juan estuvo melancólico todo el día. El hecho de que aún no pudiera superar completamente el pasado lo avergonzaba. Después del trabajo, Juan subió solo a la azotea del hospital. Este lugar se había convertido en un sitio familiar últimamente. Miró al cielo nocturno y suspiró. Todavía tengo miedo. Justo en ese momento, se escucharon pasos detrás de él.
Era Jessica. Preocupada por la condición de Juan, lo había seguido. «Juan, ¿estás bien?» Juan se dio la vuelta, miró la expresión preocupada de Jessica. Su corazón se calentó. Hoy, cuando mencionaron el quirófano, tu expresión fue completamente diferente. ¿Qué pasó? Juan dudó un momento, pero pensó que Jessica entendería su dolor. Todavía le tengo miedo al quirófano. Allí fue donde ella murió. Jessica se sentó en silencio junto a Juan. Cuéntame sobre ese día. Cargar con un recuerdo tan doloroso solo debe ser muy difícil. Los ojos de Juan se llenaron de lágrimas. Comenzó a contar lentamente el recuerdo de ese día. Ese día también fue un día normal. Estaba trabajando en un hospital de campaña en un pequeño pueblo de Siria. Ella estaba operando a un paciente joven en el quirófano y yo estaba atendiendo a un nuevo paciente que acababa de llegar a la sala de emergencias. La voz de Juan comenzó a temblar. De repente, las bombas comenzaron a explotar. El sonido de las explosiones estaba lejos al principio, luego se acercó gradualmente y la última bomba cayó sobre nuestro hospital. Jessica contuvo la respiración escuchando. Yo estaba en la sala de emergencias, así que afortunadamente escapé, pero el techo del quirófano se derrumbó. Cuando corrí, ella ya había. Juan no pudo continuar. Un recuerdo demasiado doloroso. Ella trató de proteger a ese paciente joven hasta el final. Usó su cuerpo para cubrir al bebé. El bebé fue salvado, pero ella... Los ojos de Jessica también se llenaron de lágrimas. El dolor de Juan parecía pasar a ella. Desde entonces, cada vez que entro al quirófano, los recuerdos de ese día vuelven. El sonido del techo derrumbándose. La última imagen de ella, todo es demasiado vívido. Juan apretó los puños. Por eso vine a Estados Unidos. Pensé que en un lugar nuevo, empezar de nuevo estaría bien, pero con solo entrar al quirófano, mis piernas tiemblan. Jessica tomó la mano de Juan. Juan, cargar solo con un trauma psicológico tan grande debe ser muy difícil. Ella dijo sus últimas palabras. No abandones la medicina, salva a más personas, así que estoy tratando de soportarlo, pero en momentos importantes, no puedo entrar al quirófano. Todavía soy demasiado débil. Jessica miró a Juan, la imagen de un hombre que había pasado por tanto dolor y aún así intentaba volver a ser médico, la llenó de aún más admiración. Juan, ya eres lo suficientemente fuerte y ella seguramente también estaría orgullosa de ti. ¿De verdad? Por supuesto que sí. Mira a los pacientes que has salvado hoy en la sala de emergencias. La anciana, el paciente con ataque cardíaco, la mujer embarazada. Si no fuera por ti, podrían haber muerto. Así como sus últimas palabras, estás salvando a muchas personas. El corazón de Juan se sintió un poco más ligero. Las palabras de Jessica lo consolaron. Justo en ese momento, el buscapersonas de Juan sonó. Situación de emergencia, un gran incendio. Muchos pacientes están siendo ingresados. Los dos corrieron rápidamente a la sala de emergencias. Ya habían llegado algunos pacientes quemados. La situación parecía grave, entre ellos, uno con quemaduras graves, que requería cirugía de inmediato. Pero había un problema. El cirujano de guardia hoy estaba ocupado con otra cirugía de emergencia, no podía atenderlo de inmediato. Cuanto más tiempo se demoraba el paciente, más peligroso era. Doctor Juan Manuel, ¿podría hacerlo usted mismo?, sugirió una enfermera. Todos conocían la capacidad de Juan, pero eso era algo que se debía hacer en el quirófano. El rostro de Juan volvió a ponerse pálido. El paciente estaba en estado crítico, sabía que tenía que actuar pero aún tenía miedo. Jessica miró a Juan, pudo leer la vacilación en su interior. Juan, tú puedes hacerlo, yo entraré contigo. Juan miró a Jessica, sus ojos llenos de confianza y apoyo. Pero si yo, durante la cirugía, no importa, yo estaré a tu lado, y ella seguramente también estará contigo. Las palabras de Jessica le dieron a Juan el valor gradualmente. La vida del paciente estaba en peligro, y esto era lo que ella quería. Está bien. Lo intentaré. Cuando Juan tomó la decisión, Jessica sonrió. Bien, vamos. En el pasillo hacia el quirófano, los pasos de Juan se volvieron cada vez más pesados. Cuanto más se acercaba a la puerta del quirófano, los recuerdos de ese día se volvían más claros. Pero con Jessica a su lado, se sintió un poco más tranquilo. Frente a la puerta del quirófano, Juan se detuvo un momento. Sus manos temblaban. Su respiración era agitada.
¿Estás bien?, preguntó Jessica preocupada. Juan respiró hondo y luego sacó la foto de ella de su bolsillo. Perdóname, espera un poco más por mí. Esta vez realmente lo intentaré. Guardó la foto en su bolsillo y abrió la puerta del quirófano. ¿Podría Juan superar el trauma psicológico y completar la cirugía con éxito? En el momento en que se abrió la puerta del quirófano, a Juan se le puso la piel de gallina, las luces blancas, el paciente en la mesa de operaciones y el sonido de los equipos médicos. Todo le trajo los recuerdos de ese día. Era demasiado similar al quirófano de Siria. Las piernas de Juan temblaron, su pecho se apretó, su respiración se volvió agitada. En su mente, el sonido de las bombas resonaba, la imagen del techo derrumbándose apareció ante sus ojos. Juan, ¿estás bien? Jessica rápidamente lo tomó del brazo. Juan negó con la cabeza. Todavía no, lo siento. Justo en ese momento, una enfermera exclamó asustada. La presión arterial del paciente está bajando. Hay que operar rápido. Juan miró al paciente, un hombre de 40 años con quemaduras graves. Inconsciente, estaba al borde entre la vida y la muerte. Sabía que su familia lo esperaba fuera del quirófano. Yo tengo que hacerlo, dijo Juan temblorosamente. Pero justo cuando estaba a punto de ponerse la bata quirúrgica, los recuerdos de ese día volvieron como una película en cámara lenta. La bata quirúrgica manchada de sangre que ella usó por última vez y la sensación fría de su mano. Juan casi se desploma, pero Jessica lo sostuvo firmemente. Juan, mírame. Esto no es Siria. Este es un lugar seguro, y yo también estoy aquí. La voz de Jessica gradualmente calmó la mente de Juan. Lentamente respiró profundamente. Jessica miró a los ojos de Juan y dijo, ella seguramente dijo que salvara al paciente, porque esa es la misión de un médico. Juan asintió. Las palabras de Jessica eran correctas. Ella siempre ponía a los pacientes primero. Él puede hacerlo. Juan, ya eres lo suficientemente fuerte. Juan respiró hondo otra vez y luego comenzó a ponerse la bata quirúrgica. Sus manos aún temblaban, pero su mente se estaba estabilizando gradualmente. La cirugía comenzó. Inicialmente, los movimientos de Juan fueron más cautelosos de lo habitual. Su mano que sostenía el bisturí temblaba ligeramente. Su concentración aún no era completa. Jessica a su lado lo alentaba y apoyaba constantemente. Comienza a eliminar el tejido necrótico, dijo Juan. Pero la zona quemada era más grave de lo esperado. No solo la piel, sino también los músculos estaban dañados. Se necesitaba una cirugía más meticulosa y llevaría bastante tiempo. A medida que avanzaba la cirugía, Juan recuperó gradualmente su forma. Las experiencias que había acumulado en Médicos Sin Fronteras volvieron una por una. Sus movimientos también se volvieron estables. Comienza a suturar los vasos sanguíneos. La voz de Juan recuperó la confianza. Jessica fue testigo del cambio de Juan y se conmovió. Vio claramente cómo él estaba superando gradualmente el trauma psicológico. En medio de la cirugía, ocurrió un problema inesperado. La presión arterial del paciente disminuyó repentinamente y sufrió un paro cardíaco. La atmósfera en el quirófano se volvió tensa. Comiencen la reanimación cardiopulmonar. Juan reaccionó de inmediato, pero justo en ese momento, los recuerdos de ese día volvieron a la mente de Juan. Ella también había sufrido un paro cardíaco así, y él no había podido hacer nada. Esa sensación de impotencia lo invadió nuevamente. Las manos de Juan comenzaron a temblar de nuevo. Mientras realizaba la reanimación cardiopulmonar, su concentración se dispersó. «Juan, concéntrate», gritó Jessica. Pero Juan estaba confundido entre el pasado y el presente. El rostro del paciente coincidía con el rostro de ella. Las luces del quirófano eran como los destellos de las bombas. «No puedo perder a otro», Juan susurró. Justo en ese momento, Jessica tomó a Juan por el hombro y lo sacudió con fuerza. «Juan, despierta, puedes salvar a este paciente». El grito de Jessica trajo a Juan de vuelta a la realidad. Se dio cuenta de dónde estaba y qué tenía que hacer. Juan se concentró nuevamente en la reanimación cardiopulmonar. Esta vez sin vacilaciones, la realizó perfectamente. Su experiencia y habilidad brillaron. 3 minutos después, el corazón del paciente volvió a latir. La atmósfera en el quirófano se alivió. La presión arterial se había estabilizado. Una enfermera exclamó. Juan se detuvo un momento,
Respiró hondo. No podía creer que lo hubiera logrado. Más que nada, se dio cuenta de que ya no estaba dominado por los recuerdos de ese día. Continuó la cirugía. Juan había cambiado por completo. Ya no estaba atado al pasado. Solo se concentraba en el paciente actual. Sus movimientos eran precisos, sus juicios rápidos. Preparen el injerto de piel. Las instrucciones de Juan estaban llenas de confianza. Jessica también colaboró perfectamente. Su cooperación fue realmente perfecta. Cuando la cirugía de 4 horas terminó, Juan finalmente sintió que había superado el pasado. El quirófano ya no era aterrador, y el recuerdo de ella ahora no era doloroso, sino un recuerdo cálido en su corazón. Cirugía completada, dijo Juan al dar la última sutura. La familia del paciente esperaba fuera del quirófano. Al ver a Juan, lloraron. Doctor, realmente le agradecemos. Gracias por salvar a mi padre. Los ojos de Juan también se llenaron de lágrimas. Por este momento había vuelto a ser médico. Al salir del quirófano, Jessica le dijo a Juan, realmente increíble, has cambiado por completo. Juan asintió. Sí, esta vez realmente lo he superado. Ella seguramente también estará feliz. Esa noche, Juan subió por última vez a la azotea del hospital, pero esta vez no estaba solo. Jessica, Michael, Emily y muchos otros colegas estaban allí con él. Juan, realmente te felicitamos. Todos lo animaron. Juan sacó la foto de ella de su bolsillo por última vez. En la foto, ella seguía sonriendo radiante. Gracias, gracias a ti pude empezar de nuevo. Ahora realmente puedo salvar a muchas personas. El viento sopló y la foto tembló ligeramente. Como si ella estuviera respondiendo, Juan abrazó la foto y sonrió con sus colegas. Ahora tenía una nueva familia, un nuevo sueño. 3 meses después, Juan y Jessica solicitaron unirse a la organización Médicos Sin Fronteras. Jessica, al igual que Juan, había decidido dejarlo todo para convertirse en una verdadera médica. ¿Realmente irás conmigo?, preguntó Juan. Por supuesto. Quiero practicar lo que aprendí de ti. Jessica sonrió radiante. El doctor Thompson inicialmente se opuso, pero finalmente respetó la decisión de los dos. Realmente orgulloso. Con médicos como ustedes, hay esperanza. El último día de Juan, todo el personal de la sala de emergencias fue a despedirlo. La imagen que había dejado allí había brindado a todos una profunda inspiración. Puedes volver en cualquier momento, Juan, dijo Emily con lágrimas en los ojos. Juan salió del hospital, volviéndose a mirar. Aquí había renacido y había comenzado de nuevo como un verdadero médico. Y sobre todo, había podido cumplir la última promesa de su ser querido: ir a salvar a más personas. Juan miró al cielo y susurró como si hablara consigo mismo, la luz del sol atravesando las nubes como la sonrisa de ella. 6 meses después, en una pequeña aldea en África, Juan y Jessica estaban juntos tratando a los pacientes. Jessica, fiel a lo que había aprendido de Juan, se preocupaba sinceramente por los pacientes, y Juan ya no estaba atado al pasado, solo vivía plenamente el presente. Una tarde, Juan estaba observando las estrellas fuera de la tienda. Jessica se acercó y se sentó a su lado. ¿No te arrepientes?, preguntó Jessica. Juan sonrió. En absoluto. Esto es lo que tengo que hacer. Ella seguramente también estaría orgullosa. Sí, definitivamente. Justo en ese momento, llegó una notificación de emergencia. Los dos se levantaron rápidamente para recibir al paciente. Los pasos de Juan estaban llenos de confianza, sin rastro de miedo. Prueba una vez y me quedaré embarazada de ti. Las palabras insultantes de Jessica de aquel día ahora tenían un significado completamente diferente. Convertido en un verdadero médico, Juan había salvado innumerables vidas y, en el proceso, también había encontrado el amor y la amistad verdaderos. La historia comenzó con discriminación y prejuicios. Ahora se ha convertido en un mensaje de esperanza y valentía, junto con la lección de no juzgar a los demás por las apariencias. Es una historia conmovedora sobre cómo un corazón roto también puede levantarse de nuevo. La historia de Juan ha terminado, pero su verdadera vida apenas ha comenzado, superando el dolor de perder a su ser querido. Levantándose, está inspirando a más personas, y en su corazón, las últimas palabras de ella aún viven. No abandones la medicina,
salva a más personas. Juan ha mantenido esa promesa y continuará manteniéndola para siempre. Gracias por ver el video largo de hoy. Suscríbanse y activen las notificaciones para encontrar historias de médicos increíbles todos los días. Gracias. Que tengan un buen día. Sí.